qué? Porque te adelantábamos esta mañana que vamos a estar dialogando con Félix Díaz, el Kerashcom, que lamentablemente pasan los días, pasan los años, pasa la historia y no tiene ninguna solución, absolutamente nada, cual sea el gobierno que esté. Así que vamos a charlar un ratito con Félix Díaz. Félix, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Diego. Un placer poder estar en contacto con ustedes y con la audiencia. Un placer es el mío poder tenerte siempre y que podamos de alguna manera seguir pulseando esta historia que es de nunca acabar, nunca hay soluciones, nunca hay nada, cual sea el gobierno que esté. Sí, así es. Lamentablemente nosotros no existimos, a pesar de que se crearon leyes a favor de los pueblos indígenas, no se cumple para nada y se usa la pobreza de los indígenas para bajar recursos a nombre nuestro en las ONG como movimientos sociales, partidos políticos, religiosos. Y eso creo que es una estrategia política que se ha instalado a nivel internacional, la pobreza de los indígenas sin agua, sin acceso a la salud, sin acceso a la educación, a pesar de que hay algunos hermanos que fueron incorporados en el tema de educación, pero lastimosamente no están cumpliendo su rol como debería ser, porque en Formosa, en la provincia donde yo vivo, se creó la figura del maestro que se llama MEMAS, Maestro Especial Modalidad Aborigen. Entonces, al ser especial, no puede llegar a un cargo alto, no puede profesionalizarse, no puede llegar a ser un director, un profesor, porque es un cargo como un gesto político, como regalos por parte del Estado, y a través de eso lo manipulan. Si protesta un MEMA, le anulan el contrato, lo sacan. Si apoya un corte de ruta, automáticamente lo echan del cargo. Y al igual que los enfermeros, que también están en esta situación, los municipales, para mencionar la gente indígena que trabaja con el gobierno, en los municipios, en la provincia, y eso es algo que la padecemos día a día. Félix, desde hace mucho tiempo se utilizan a todo tu sector, a toda tu gente para hacer política, cuando les sirve, cuando no, pareciera que fueran descartables, pero estuviste trabajando y una lucha permanente durante muchos años. Recuerdo cuando nos conocimos que ya hace más de 10 años que hemos estado juntos acompañándote y acompañándonos, y pasaron los gobiernos y nunca hubo una solución a todo lo que ustedes reclamaban. Han hecho acampes en Buenos Aires. Recuerdo uno de los acampes más largos que fue que lo levantaste cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, que te pidieron de que por favor que lo levantaras, porque no me acuerdo qué historia, qué era lo que venía. En ese momento ya estaba Patricia Bullrich trabajando como ministra de Seguridad allí, y ustedes de buena voluntad levantaron el acampe esperando la respuesta del gobierno de Mauricio Macri, que nunca llegaron. Después de eso te sacaron la radio que ustedes tenían para difundir entre ustedes y poder escucharse, se desaparecieron los equipos, te sacaron la oficina que tenías en la casa de gobierno, les hicieron todas las cosas habidas y por haber. Nuevamente vuelven a poner el acampe y otra vez el gobierno, este gobierno con Patricia Bullrich a la cabeza, nuevamente te vuelven a pedir que lo levantes y vos lo volviste a levantar el acampe. ¿Llegaron las soluciones de todo eso que se comprometieron a hacer y que hasta el día de hoy creo que no se han hecho? Sí, la verdad que nosotros siempre hemos buscado el diálogo, porque es la única manera de poder sostener el reclamo a través del diálogo con los funcionarios que tienen competencia en el tema indígena. Y en esos tiempos, cuando hemos levantado el acampe en la época de Macri, porque nosotros hemos pedido como un acuerdo con el gobierno anterior y tuvimos que presionar para que nos diera el espacio que se llama Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, y Macri creó el decreto 672/16. Y a partir de ahí hemos trabajado ad honorem por 4 años, en la época de Macri,
nunca nos quejamos. Nosotros teníamos que hacer trabajo en el campo, acompañando la problemática indígena a nivel nacional, y los viáticos que recibimos por trabajar en el territorio siempre ha sido atrasado, a veces 3 meses, 8 meses, 1 año, no nos pagaban los viáticos, y nosotros trabajábamos, nos daban 3 días nada más para que podamos recibir los viáticos. Nunca nos importó, y trabajamos de lunes, si es sábado o domingo, nunca tuvimos feriado, no hemos parado en la Navidad y en el Año Nuevo, los feriados, siempre estuvimos en el territorio. Y eso nos llevó mucho aprendizaje relacionado con los funcionarios nacionales. Es ahí donde hemos notado la manipulación que hace cualquier funcionario de una institución de malversar fondos, inventando actividades que no existen, sobreprecio de actividades. Y nosotros denunciábamos adentro, nosotros llegábamos hasta el ministro Germán Garabano sobre esta situación, y hemos logrado que se estaran 4 contadores, 3 contadores de la Secretaría de Derechos Humanos, y así, pero nunca tuvimos la respuesta. El objetivo central de ese espacio es reformar la ley 23.302, que está atrasada, que se convierta en ley la consulta libre, previa e informada, y también la ley de propiedad comunitaria indígena. Estos 3 ejes que hemos propuesto al gobierno nacional, que empezamos a trabajar con los diferentes pueblos indígenas de las provincias, pensando que podemos proponer al Senado y a la Cámara de Diputados la creación de esta ley, porque siempre he preocupado por la vigencia de la ley de emergencia, la 2660, que tiene 4 años de duración. Termina los 4 años, hay que pedirla otra vez para que se continúe. Y así, durante todos estos tiempos, se usó la ley de emergencia como una puja electoral, y hasta ahora estamos así inseguros en las tierras que nosotros ocupamos. Y es preocupante porque ninguno de los legisladores nacionales y senadores le interesa la propiedad comunitaria indígena, porque los problemas que tenemos es justamente por el territorio. Claro. Cuando yo empecé a leer las leyes, y el artículo 13 de la ley 23.302 dice lo siguiente: en caso de extinción de la comunidad o acefalía de su personería jurídica, los bienes pasa en manos del Estado, nación, provincia o municipio. En caso de que abandonaren sus tierras, no tendrán derecho a reclamar. Entonces, la política de Estado es negarle el agua, negarle la salud, negar la educación para que los indígenas emigren en las grandes ciudades. Exacto. Es ahí donde se vacía la comunidad, y la comunidad se extinguió. Porque los mismos indígenas no es que fueron a matar o a amenazar, sino fueron expulsados de una manera silenciosa, y eso es lo grave que nosotros sufrimos los pueblos indígenas de Argentina. Es increíble cómo la manipulación llega hasta jugar con la muerte de muchos de ustedes, el miedo para que se trasladen de un lado a otro, y la falta de respuestas por parte de los gobiernos de turno, que de alguna manera todo está empujando para que ustedes abandonen sus tierras, como también le han ido robando tierras. Recordemos que esto viene desde hace muchos años, y Gildo Infran es una de las herramientas fundamentales de las políticas que hace de que tengan este hostigamiento constante ustedes para que bajen los brazos, y la lucha es constante de parte tuya y de parte de toda tu gente para que esto no ocurra. Ahora bien, esta historia de que se les vence tal cosa y pierden la legalidad y pierden las tierras, están jugando constantemente al filo como para decir de un día para el otro ir, levantarlos a todos y sacarlos de ahí y quedarse con todas las tierras, que es tierra de ustedes, y que se tienen que ajustar ustedes a las leyes que se fueron imponiendo con el correr de los años, cuando ustedes fueron los primarios, los primitivos que estuvieron allí, y no tienen por qué estar abandonando todo lo que es de ustedes. Digo, es increíble que el gobierno o los gobiernos hayan siempre tomado la huipala para hacer campaña y después han menospreciado y han pisoteado a todas las etnias.
Sí, así es, Diego. La verdad que es un tiempo donde uno va perdiendo fuerza porque hay mucha manipulación de todos lados. Ujú, Inclusive hoy las religiones evangélicas están metidas ujú. en este tema del silenciamiento, y también los clubes deportivos que están también metidos en la política, y uno no sabe a dónde canalizar porque se generó una división espectacular que ha organizado los gobiernos, trabajando día a día, bajando recursos para mover a los jóvenes que les gusta la música cristiana, le dan equipo de sonido, transporte para moverse de aquí a otros lados, de Chaco a Formosa, todo gratuitamente. Claro. Y eso le entretiene a los jóvenes, y otra de las estrategias políticas que tiene los gobiernos es el tema del consumo de la droga, el alcohol. También se metió ahí. Entonces la delincuencia es absolutamente ignorada por la policía, por las autoridades judiciales, y entre los hermanos indígenas hay muchos jóvenes que se suicidan, y muchos de los jóvenes se matan entre ellos por el tema de la droga. Y es desesperante porque no tenemos a dónde canalizar. No existen instituciones que le interesa la vida de los indígenas. Yo que estoy en este tiempo, así ya con un problema de salud, sin recursos, sin agua, con la precariedad que uno vivió y vive aún. Pero yo me acuerdo cuando yo tenía 10 años más o menos, no existía la ruta, no había energía eléctrica, no había motos, bicicleta, era un campo, había laguna para pescar, hay monte para recolectar, para cazar, para comer las frutas, y hoy no la tenemos. Y hoy tenemos que estar mendigando los municipios agua contaminada. Tenemos que ir al centro de salud, los médicos que te maltratan, hermanos que ya no quieren ir al hospital por el maltrato. Entonces nos van extinguiendo de una manera silenciosa, y eso es lo grave que hacen los gobiernos, tanto municipio, provincia y nación. No tenemos a dónde plantear la necesidad o denunciar, porque vos te vas a una fiscalía, se toman la denuncia y después se archiva, porque no se investigan las denuncias. A veces no se denuncia el origen de la muerte, porque hay hermanos que mueren por tener una operación de una vesícula y mala praxis. Pero ¿cómo probás eso? Tenés que tener plata para pagar a los profesionales cuando se hace la autopsia. Sí. Cuando te roban cosas, tenés que tener profesional al lado, a favor tuyo, porque los gobiernos manejan todo, manejan los jueces, los forenses, los médicos, la policía, manejan todo, y nosotros sin nada, ¿qué podemos discutir con un profesional? Perdón, y mejor quedar silencio para no generar más problemas con la familia. Es increíble, y te escuchaba cuando decías que por una simple operación muchas veces se terminan muriendo, y vaya uno a saber también el negocio de los órganos, que obviamente no podés saber qué es lo que sucede con una autopsia. Imagínate si tenés que pedir que por favor controlen si le faltan los órganos a los hermanos, que también es un gran negocio de la salud, y que muchas veces están muy ocultos y apañados por la política. Félix, perdón, decime. Sí, lo que a mí me han siempre comentado los hermanos, dice, cuando un paciente sale de su casa, viene una ambulancia, te levantan y le llevan al hospital. Si esa ambulancia vuelve en tu puerta, quiere decir que está trayendo el cuerpo del paciente fallecido. Si la ambulancia nunca vuelve a tu casa, quiere decir que el paciente sobrevivió. Entonces mucho tienes miedo cuando vuelve la ambulancia a tu casa, porque te traen a tu casa con todo el ataúd, todos los servicios fúnebres, para decir que lo lamentamos, perdimos a un paciente, y eso es lo que a veces me genera mucha tristeza.
que los hermanos tienen miedo el retorno de la ambulancia cuando lleva un paciente de su casa al hospital. Félix, con el gobierno de Javier Milei, ¿qué trato tienen, qué relación tienen o volvieron a reincidir como lo hizo Patricia Bullrich ya en el gobierno de Macri haciendo la misma jugada? ¿El gobierno de Javier Milei tiene algún tipo de acercamiento a ustedes? ¿Tienen diálogo o también hacen caso omiso como todos los otros gobiernos? Nosotros desde el principio hemos hecho un acuerdo con Patricia Bullrich porque ella la que fue a pedir el levantamiento de la CAMPE frente a la Casa Rosada, junto con la ministra Sandra Petovelo. Sí. Ellos dijeron, se comprometieron de poder por lo menos corregir los errores, que le iban a atender y volver a funcionar el Consejo Consultivo. Nosotros nos levantamos porque ya teníamos presión por el gobierno de la ciudad, que nos iban a sacar con la policía, que nos iban a echar de la carpa, que nos iban a quemar las cosas, y después la Fuerza Federal hacía lo mismo, entonces no teníamos opción. Y nosotros hicimos un acuerdo con Patricia Bullrich para que plantee al gobierno nacional que nos devuelva el decreto, porque el decreto 672 nunca fue derogado en la época de Alberto Fernández y en la época de Milei. Está vigente, pero no tenemos un espacio donde trabajar, no tenemos una oficina que teníamos en la época de Macri, y lo que nosotros queremos es colaborar con la política pública a nivel nacional como pueblos indígenas, no como un aliado político, porque sabemos que el pueblo indígena está reconocido en la Constitución Nacional como la figura preexistente, y el garante del respeto de la identidad cultural es el mismo Estado argentino, que debería ser el defensor de los derechos humanos para los pueblos indígenas. Pasaron los años y no tuve más contacto con los ministros, Sandra Petovelo y la ministra Bullrich, porque tienen sus asesores que le delega la atención de las llamadas, pero tiene que ver en el área seguridad. En la área social canalizamos con Petovelo, pero tampoco nos derivan un funcionario de menor rango que tampoco tiene la respuesta para solucionar los problemas graves que sufren los pueblos indígenas a nivel regional, porque acá en Formosa, en Chaco, en Salta, en Misiones, Santa Fe, son las provincias más pobres, habitadas por los pueblos indígenas de esta región, y son las que más sufren la carencia de todo tipo. Entonces nosotros teníamos la esperanza de que el Ministerio de Capital Humano, como así dicen, nos debería tener un espacio para trabajar exclusivamente la temática indígena. Lastimosamente no tenemos esa oportunidad de que nos reconozca y que nos incluya en la política pública como pueblo indígena. Eso es lo que nosotros estamos lamentando. Con Javier Milei nunca tuvimos un acercamiento porque es un tipo muy cerrado, no puedes llegar como uno desearía. Con Macri hemos reunido varias veces con él, escuchaba nuestra voz y era distinto. Lo que no tuvimos nunca acercamiento con Cristina, con Fernández. El único que fue más o menos accesible al diálogo fue el expresidente Mauricio Macri. Está bien, pero a ver, tuviste buen diálogo, pero tuviste respuesta, ¿le dieron lo que realmente necesitaban o también pasaron de la... Pero por lo menos uno puede escuchar lo mínimo que uno puede socorrer a las personas con la emergencia hídrica, con el caso de Formosa. Hemos podido acompañar a los hermanos que sufrieron la inundación, le dieron un programa que se llama Emergencia, y hemos podido acompañar sin ningún funcionario de un partido político ni religioso. Éramos los indígenas directamente bajando los recursos en manos de los líderes locales y que ellos distribuyan. Entonces para nosotros fue una experiencia muy hermosa de trabajar directamente con pueblo indígena y no con los punteros políticos, porque cada uno, como el caso de la oposición de Formosa, se quedan los mismos recursos que hacen el oficialismo de la provincia. Exacto. Manipulan y desvían los recursos destinados a los
carenciado. Exacto. Bien, Félix, para ir pasando en limpio, las respuestas fueron también negativas por parte de este gobierno, es decir, que se vuelven a reincidir con las mismas palabras, pero sin respuestas. Félix, ¿qué le está haciendo falta a ustedes hoy en este momento como para que podamos ver qué podemos gestionarle desde aquí? Sabes que, Diego, mientras que me preguntaba, esta mañana tuve un mensajito, nosotros tenemos un campo muy fértil, y si hay algún agricultor que no esté usando un tractor viejo pero que funcione, sería lindo que nos ayude con una maquinaria para poder cultivar la tierra, a volver a producir nuestros alimentos, porque ropa, alimentos se pueden dar, pero son cosas que terminan en la nada. Exacto. En cambio, tener una herramienta, ya poder tener cada año tener cultivo y poder sostener a la familia o vender la producción. Por eso hago pedidos de solidaridad a los oyentes. Si hay alguien que tenga un tractor que funcione, que nos pueden donar, vamos a estar siempre agradecidos, porque estamos realmente en una situación muy, muy desesperante. No tenemos acceso a nada. Perfecto. Y por esa razón puedo pedir esa mano a ustedes. Félix, Sí. vamos a tratar de hacerte contacto con gente de allí cercana a Formosa para ver de qué manera se puede conseguir ese tractor. Le vamos a pedir a Francisco Pautroni, que es de allí de Formosa, senador que hoy está en el gobierno nacional y que de alguna manera puede tener un acercamiento dado de que representa a la sociedad rural. Así que por ese lado es probable que por ahí tengamos alguna ventanita abierta como para poder conseguirte ese tractor. Félix, vamos a seguir en contacto. La verdad me duele muchísimo que sigan usando la huipala para hacer campaña y que poca respuesta le den, que pasan los gobiernos y que se van pasando los problemas y que van entrando los mismos problemas que tenemos en general, y que ustedes estaban exentos de todo esto. Estaban exentos de la droga, estaban exentos del delito, estaban exentos de un montón de cosas que hoy lamentablemente la misma sociedad ya se les metió allí adentro, y que de alguna manera van cambiando la cultura de ustedes. Esperemos que puedan seguir sosteniéndola, y desde aquí vamos a seguir visualizando todo lo que le está pasando para que de alguna manera alguien levante el guante y pueda acompañarlos. Muchísimas gracias, Diego, y la verdad que ojalá que sea escuchado nuestro planteo y que sea algo urgente, porque necesitamos realmente una máquina para producir la tierra. Así que muchas gracias, Diego. Saludos a la audiencia. Félix, gracias a vos por escucharnos, por poder charlar con nosotros, y vamos a seguir acompañándote. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Seguimos en la mañana. Espera, no cortes, Silvana. Algo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Pasan los años y le siguen tomando el pelo. Pasan los gobiernos, pasan los políticos, pasa todo el mundo y todo el mundo mira para otro lado. Realmente esta lucha que está haciendo Félix desde hace muchos años. Todos, absolutamente todos, le tomaron el pelo. Le tomaron el tiempo y le sacaron lo que tenían. Después hablan de un país federal. Si ni siquiera estamos respetando a quienes fueron los primarios en nuestra tierra. ¿De qué estamos hablando? Algunos escucharon, pero no dieron respuestas, como Mauricio Macri. Otros ni siquiera escucharon. Y otros, mucha zaraza, como Patricia Bullrich. Patricia, es la segunda vez que le tomás el pelo a Félix Díaz. Lo pasás segunda, tercera o cuarta línea, que son los que no tienen decisión. Y después venía a hablar a Santa Fe, la zaraza de que está resolviendo cosas cuando tenés todo tapado con los medios. Esto también lo vamos a exponer. Y también te vamos a pedir que mires para el lado de Formosa y que acompañe a Félix Díaz y su gente. Vuelvo a repetir, por segunda vez le tomaste el pelo. Me extraña. Me extraña de una mujer que quería ser presidente de la nación. Por algo a veces no llegan. Seguimos en la mañana de la 106.